Bienvenidos, estimados alumnos, a la unidad 4, donde abordaremos lo referido a la verificación de riesgo comercial y financiero y la creación de una base de datos. Comencemos hablando de las relaciones comerciales. La naturaleza de las mismas entre el importador y el exportador es fundamental para entender los tipos de financiamiento empleados. Existen en el comercio internacional principalmente tres tipos de relaciones comerciales. La relación de desconocido no afiliado referida a un nuevo cliente. La relación de conocido no afiliado referida a un cliente con quien ya se ha establecido una relación de confianza y la relación de afiliado o comercio intraempresa, que se refiere a una subsidiaria afiliada al exportador. Ahora bien, sin importar el tipo de relación comercial establecida, cualquier negocio tiene un rango de riesgo financiero. Es por ello que en la actualidad existen una serie de instrumentos que nos ayudan a evitar estos riesgos y hacer los negocios lo más seguros posibles para las partes. Es importante tener en cuenta que cuando nos involucramos en una transacción internacional, estamos expuestos a tres tipos de riesgo. El riesgo crediticio, que involucra la posibilidad de que el cliente no pueda pagar. El riesgo político, que se traduce en la imposibilidad de pago gracias a acciones gubernamentales. Y el riesgo cambiario, directamente relacionado a devaluaciones de moneda o depreciaciones. Muy bien, recordemos que cualquier transacción se compone de tres elementos fundamentales: el contrato, el precio y los documentos. Respecto al contrato, este debe contar con la mayor cantidad de especificaciones posibles para que exista el menor riesgo para las partes, tal como lo vimos en la unidad 3. En cuanto al precio, este es por lo general una fuente de confusión en las transacciones. Para evitar esto es imprescindible dejar los términos y condiciones lo más claros posibles en el contrato final, tanto con las formas de pago, los medios, los descuentos aplicables, etc. Mientras que en los principales documentos tenemos la factura comercial, el documento de seguro, los diversos certificados y la lista de empaque. Ahora que hemos establecido que aclarar los métodos de pago es fundamental para evitar riesgos y confusiones, es bueno repasar lo referente al tema. Tenemos principalmente 4 métodos de pago. El primero de ellos es el pago adelantado. Con este método el vendedor no corre ninguna clase de riesgo, mientras que el comprador, al cancelar antes de realizar el embarque, se pone en una posición sumamente riesgosa. Seguidamente tenemos el método en cobranza, también conocido como pago contra documentos. Bajo esta modalidad, el vendedor envía los documentos al banco del comprador para así poder cobrar una vez que el producto se embarca. El tercer método de pago es Open Account o cuenta abierta. Al contrario del primer método que vimos, en esta modalidad el riesgo del comprador es mínimo y es un método muy simple y económico que se utiliza cuando ya existe confianza entre las partes. Finalmente tenemos la carta de crédito. Este es un documento emitido por un banco declarando su compromiso de pagar una cierta cantidad de dinero siempre y cuando se cumplan ciertos términos y condiciones que han sido establecidos. Este cuenta con una metodología bastante sencilla que veremos a continuación. Primero, el comprador y el vendedor acuerdan los términos y el vendedor solicita al comprador que emita una carta de crédito. Seguidamente, a petición del comprador, el banco emisor prepara la carta. Esta será enviada al banco de vendedor llamado corresponsal. El banco corresponsal recibe la carta y a su vez la envía al vendedor para que éste la apruebe o haga las correcciones que considere necesarias de acuerdo a los términos pactados en primer lugar. Para cerrar el tema de la carta de crédito, conozcamos rápidamente los tipos existentes. Tenemos 8 tipos: irrevocables, revocables, a la vista, a plazo, confirmada, transferible, stand-by y adelanto a cuenta. Cada uno de estos tipos serán desarrollados en el material de estudio que se encuentra ya disponible en el aula virtual. Antes de finalizar, debemos conocer otras formas de financiamiento en comercio internacional. Tenemos primero el descuento o discounting, que consiste en convertir un documento comercial en efectivo. Luego tenemos el cobro por terceros o factoring, consistente en la transmisión de un crédito perteneciente al proveedor a una empresa especializada para que ésta los gestione y los cobre por cuenta del mismo. Finalmente tenemos el descuento a pagarés a tanto alzado o forfaiting. En este caso, el exportador cede su crédito con un comprador a una empresa de descuento al valor nominal, menos un descuento a tanto alzado, con la finalidad de ofrecer mayores plazos de pago al importador.
De esta manera finalizamos la primera lección referida a la verificación de riesgo comercial y financiero.